Muy buenas noches, bienvenidos al programa 567 de Misterios del Viernes. Una noche más, en directo, desde Radio Color, desde The Next, la radio del misterio y desde el TDT Urban Revolución. Seila, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿No me vas a regañar más esta noche? Ya no te voy a regañar más. Bueno, que sepáis que antes de grabar, pues me ha estado regañando porque hacemos siempre una prueba de micros y he hecho un poco... Pues, el gamberro. Y me ha regañado. Pero bueno, es algo habitual. Ya sabéis que de vez en cuando me da patadas por debajo de la mesa. Ahora ya no, porque ahora está un poco más alejada. Y no puede darme la patada como cuando estábamos en la radio, en la emisora, pero aún así de vez en cuando pues me da algún golpe o alguna cosilla. Esta semana, hacía mucho que no hablábamos con alguien y claro, a veces nos ocurre que nos llegan libros, tenemos muchas ganas de hablar con el autor, pero claro, pasa por todos los podcasts de misterio, por todos los programas y claro, otra entrevista más del autor, incluso por lo que leo por comentarios de mucha gente dice, ya ha hecho el tour por todos los programas y no queremos caer en ese error de que cuando alguien saca un libro, por mucho que nos guste, pues traerle al programa pues para ser de los primeros. Entonces a veces, sobre todo con los autores que tenemos confianza, o con los amigos, o con gente que al final nos hemos leído el libro más tarde de que cuando lo han publicado, pues que esperamos un tiempo pues para poder charlar con ellos. Y este caso, pues como es amiga, es autora de un libro que nos apetecía leer, y aparte nos cae muy bien, pues le dijimos, oye, cuando pase un tiempo hablamos contigo de este nuevo libro que has sacado, que además es su primer libro, es historias, podemos llamarle historias porque hay muchas historias, pero realmente es Historia de una histeria, cosas de brujas, escrito por nuestra amiga Raquel Berenguel Córdoba. ¿Y quién es Raquel Berenguel? Bueno, pues si sois aficionados al tema del podcast, pues en Tempus Fugit podéis escucharla presentando el programa junto a su compañero Óscar Fábrega. Pero por si alguien no sabe qué es lo que hace Raquel, bueno, pues es licenciada en Humanidades, es doctora en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Almería y ha publicado pues en revistas como Clio Historia, es codirectora del programa Tempus Fugit, como os he dicho, y colabora también en el podcast Incógnito File. Además, trabaja como correctora literaria y aparte de todo esto, sabemos que es bruja. ¿Verdad, Seila? Bueno, tú también eres un poco bruja. Bueno. Además, pues, más que Misterios en Viernes es una especie de aquelarre hoy, lo de hoy. Porque al final, yo podría ser, bueno, es que brujo, es la diferencia, ¿no? El preguntarle luego a Raquel por qué el brujo era bruja. Claro, hechicero, hechicera, ¿por qué se cambiaron ¿Por qué a la esos suegra términos? también se la llama bruja? No, y sobre todo, fíjate, tú lo estás diciendo, ¿no? ¿Por qué de pasar de ser casi una deidad, esa maga, esa hechicera, esa, como decimos, no, esa divinidad, pues pasó a ser la figura de la bruja, pero en un término peyorativo? Y solamente yo creo, esto es algo personal, porque eran mujeres sabias, porque eran mujeres adelantadas a su época y porque practicaban la medicina como nadie sabía hacerlo en aquel momento debido a sus conocimientos de plantas medicinales. Creo que es un término que le ha pasado como al término friki, ¿no? El término bruja era un término al principio despectivo y creo que con el tiempo ha logrado variar, ¿no? Ese término despectivo como el friki, ¿no? Que era algo como, fíjate, este friki, no sé qué, y el friki al final es alguien experto, y la bruja ha pasado lo mismo, ¿no? La bruja es algo malo, tal, y ahora muchas veces dicen, ¿qué bruja eres, no? Como, ¿qué sabia eres? Entonces al final es un término que con el tiempo se ha ido volteando poco a poco. Quizá el de bruja quede mucho todavía por sí, hay por mucho limar, tabú todavía. Cosa que no pasa con el de friki, por ejemplo, pero bueno, vamos a ver por qué la historia, las brujas, por qué se las pasó de sanadoras a brujas. Os aconsejo que si estáis escuchando el programa en el gimnasio, trabajando o conduciendo, donde queráis, escucharlo mejor tranquilamente con lápiz y papel, porque Raquel es una auténtica metralleta, nos va a soltar muchísimos temas súper interesantes, todos están en el libro. De hecho, aunque os parezca que hemos tocado muchísimos temas, hemos raspado un poquito lo que es el libro, porque es una auténtica enciclopedia, son 450 páginas de historias de brujas, de wiccas, de meigas, la concepción y películas relacionadas con el cine, con las brujas, un montón de historias, por qué es el arquetípico ese sombrero que nos lo va a contar, la iconografía, o sea, un montón de historias, y es un libro que has disfrutado, Seila, como una enana, ¿no? Como se suele decir. Yo lo he disfrutado muchísimo, además hay mucho trabajo todavía por hacer, y yo creo que este trabajo en solitario, el primer trabajo en solitario de Raquel, ha hecho mucho bien, es casi una enciclopedia donde se va a poder revisar cualquier día que tengamos una duda, y claro, nos preguntaréis, ¿qué podemos encontrar dentro de este libro? Pues Raquel nos dice que para acotar un poco el asunto, pues su estudio se centra en Europa, donde el fenómeno de la denominada caza de brujas surgió y se practicó pues con mayor virulencia.
hace un apéndice de muchos de los casos conocidos, hace un repaso por la Inquisición, cuál fue su objetivo, cuáles fueron sus verdades, cuáles fueron sus mentiras, pero también ha tratado de desmitificar muchos bulos en torno a estas mujeres y sobre todo pues a esa imagen estereotipada que sobre ellas persiste en nuestro inconsciente colectivo, aunque yo también diría consciente. No se trata solo de intentar entender quiénes fueron, qué hicieron, por qué fueron perseguidas y quiénes lo hicieron, sino también de esclarecer algunas ideas que tenemos preconcebidas. Ya os digo que es una obra maestra donde se habla de casos de brujería, de la brujería como la conocemos, ¿no?, a día de hoy, pero también indaga en esos orígenes, como decimos, ¿no?, donde aparecen esas divinidades, donde aparecen esas figuras grecorromanas y sobre todo cómo ha sido esa evolución hasta esa bruja, la figura de la bruja demonizada, ¿no?, con esos pactos con el diablo que ya podréis entender y dilucidar cuando terminéis el libro, ¿no?, cuáles son las realidades y cuáles son las grandes mentiras que nos han contado. Aparte hay grimorios, cómo protegerte de una bruja, plantas psicoactivas y sus principios activos. O sea, es un libro completo, lleno de información y que además es uno de los libros que más has disfrutado, aunque sea de principio de año, bueno, y final del anterior, de los que más has disfrutado con su lectura. Además, cuando uno disfruta con un tema que le apasiona, leer un libro sobre eso, pues hace que el libro como que se revalorice más, ¿no? Y es de esos libros que cuando estás finalizando dices, no me gustaría que acabara porque quería seguir dando más información. Además, la bibliografía es espectacular, con un montón de libros de amigos y compañeros que algunos tenemos aquí en nuestra biblioteca, y desde luego es un pedazo de libro Historia de una histeria, cosas de brujas. Pero bueno, todo lo que yo os cuente es poco, porque sin más preámbulo vamos a hablar con nuestra amiga Raquel Berenguel. Pues tenemos con nosotros a nuestra amiga Raquel Berenguel. Raquel, muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Qué alegría tan grande estar en vuestro programa. Hoy se nos hace un poco raro, porque pasa como cuando siempre Miguel y Seila, y Raquel y Óscar, ¿no anda por ahí para que nos haga un saludo así rápido? Pues está metido en la vascueva, que de hecho me ha cerrado para no molestarme, me dice, pero os manda saludo igualmente. Se nos hace raro el eso, ¿no? Porque siempre vamos como en pareja, ¿no? Hemos conseguido que la gente que nos conoce, Miguel y Seila, pues es igual, ¿no? Raquel y Óscar, siempre vais en pareja. Y en esta ocasión hablamos solamente contigo porque el año pasado sacaste un libro, bueno, un libro no, un libraco que pesa un montón, ese Historia de una histeria, cosas de brujas, un libro que se publicó en marzo del año pasado, pero que es un pedazo de libro de cosas de brujas, de historias, nunca mejor dicho, además por decir el título. Cuéntanos, Raquel, lo primero, ¿por qué se te ocurre este libro? Pues la verdad es un tema que, como a Seila ya yo sé, que es un tema que nos interesa mucho, un tema muy femenino y además un tema que trata eso, que nos apasiona el tema de las brujas, ¿no? Y en todas sus vertientes. Pero la cosa que se dio porque me propusieron dar una charla sobre hechicería, brujería en un congreso que se celebra en Bormujo, una población de Sevilla. Y a raíz de ahí, digamos, también tengo mucha bibliografía al respecto porque como es un tema que me gusta, me hago de muchos libros tratando sobre temas de brujería. Y a raíz de esa ponencia, pues documentándome para poder hacer la charla, pues claro, Óscar, mi mitad, ¿no? Y también mi editor, que dice, pues ¿y por qué no aprovechas toda la documentación, todo esto que está haciendo y saca un pequeño librito para, ¿sabes? Para, no sé, que salga algo, vamos a decir, material tangible, ¿no? De esa pequeña investigación. Pero al final me lié y salió un libro bastante extenso, pero bueno, creo que he hecho un buen trabajo, que por lo menos puede ser una referencia de cara a conocer mejor qué pasó con estas mujeres sabias, ¿no? Hablar de muchos aspectos, desde la antropología a los orígenes, a la etimología, o el origen de la bruja, qué pasó realmente, quiénes eran realmente estas mujeres, de qué se las acusó, cómo acabó en esta especie de histeria colectiva que acabó con la ejecución de miles de mujeres, sobre todo mujeres, que también hubo niños y hombres, ya sabéis, pero sobre todo la ejecución de miles de mujeres acusadas por el delito de brujería y un montón de aspectos más, como ya otros temas relacionados con la brujería, como son otros anexos, como los grimorios, el caso de Salem, que ya es un caso más tardío, pero que también explica muy bien esa histeria colectiva de persecución del miedo, de ese miedo al demonio, ¿no? Y a su poder, ¿no? A su poder de acción, y otros temillas más relacionados con el tema brujeril, digamos,
Y me salió la verdad que un cacho de proyecto y al final pues bien salió y estoy muy contenta con el resultado. Yo me he colado en este pequeño aquelarre donde tendría que estar tú y Seila, pero bueno, me he colado un poco porque también ha habido a brujos, ahora te preguntaré sobre ellos, a ver si había, pero bueno, como es un tema que le apasiona a Seila y te apasiona a ti, voy a dejar que hable más Seila en ese programa más que yo, así que Seila, para todo lo que tienes ahí preparado, porque ya te aviso, Raquel, que son 3 folios con las dos caras, se quedarán muchas cosas en el tintero. Pero se me quedan muchas, además. Yo agradezco a Oscar que te diera ese empujoncito porque gracias a él pues tenemos este trocito de historia y nunca mejor dicho. Y como bien decías, además, cuando estaba preparándome un poco la entrevista, me costaba mucho hablar de esas figuras y no hablar como si nosotras estuviéramos integradas dentro de ella, porque siempre, muchas veces cuando estaba un poco confeccionando las preguntas, pues siempre me salía, ¿por qué nosotras? ¿Por qué nosotras? Yo siempre he dicho, o me ha gustado pensar que en otra vida fui una bruja. No sé si acabaría en la hoguera o al final me escaparía y sería solo una mujer que sanaba, pero sí que es verdad que me gusta que trates la figura de, en este caso, ¿no? De la bruja, de la hechicera, de la partera. Y yo creo que vamos a empezar hablando de esas mujeres que curaban, Raquel, que eran parteras, que eran esas mujeres sabias, con unos conocimientos impropios para su género, o por lo menos eso era lo que se trataba, ¿no? O lo que opinaban en aquella época. Y podríamos decir que la figura y su posterior persecución nació del miedo. Y me gusta mucho cuando hablas del miedo y cuando hablas sobre todo de la influencia que tenían estas mujeres en el hombre, porque ellos pensaban pues que la mujer era la lujuria, que era el pecado, que era capaz de convencer al hombre, ¿no? Con ciertas artimañas y que por este motivo fueron silenciadas y también vigiladas y algo muy importante, limitadas por la Iglesia, aunque este dato nos cuentas que es un tanto erróneo porque la caza de brujas comenzó siglos antes. Háblanos de estas mujeres, sobre todo cómo se instaura ese miedo hacia esa posesión y sobre todo no a esa interacción con el hombre. Pues la verdad que es que eso es de siempre. Yo creo que es algo que ha estado presente en todas las sociedades de la humanidad, vamos a decir, del hombre. Primero, esa especie de odio hacia la mujer, son sociedades bastante machistas, por ejemplo, desde el mundo clásico, romano o griego, siempre ves que el tema de la mujer es como más, está siempre menospreciado, y, salvo algunas excepciones, pero son sociedades bastante machistas en el que van relegando el poder o la capacidad de la mujer. Luego, incluso luego cuando analiza el tema de las religiones, cómo incluso las monoteístas van apartando el tema, el protagonismo de la mujer la van relegando de tal forma hasta llegar a censurarlas del todo. Y nosotras tenemos mucho que decir y hemos sido muy importantes a lo largo de toda la historia. Es que es desde el pasado, es como deciros, desde la prehistoria, nosotras, como las sociedades cazadoras recolectoras, éramos las que recolectábamos y aprendimos sobre todo sobre plantas y sus propiedades. Y todo ese conocimiento se fue heredando a las sociedades clásicas, apareciendo esas figuras de hechiceras, porque de las médicas, vamos a decir, aunque hubo algún ejemplo, y incluso en nombres de diosas, ¿no? La hija del padre de la medicina, vamos a decir, todas eran femeninas y representan están relacionadas con la salud, el tema de la sanación, pero eran diosas, eran como mitos, así, leyendas, pero en la realidad, en la práctica, siempre supusieron una dura oposición hacia el mundo masculino que representaban los sacerdotes, los magos o los propios médicos de cada periodo de la historia. Y a nosotras siempre nos relegaban o nos veían con malos ojos el que sobresaliéramos o tuviéramos algún tipo de conocimiento que ellos les opusieran eso, sobre todo una oposición o una dura competencia, ¿vale? Entonces, desde las sociedades clásicas, romana y griega, nosotras nos relegaron y nos especializamos más en temas de enfermedades femeninas y magia más. Ellos la tachan de magia maléfica, más bien asociada a la magia maligna, con cosas de las maldiciones, los filtros amorosos, y sobre todo el tema de la obstetricia, ¿no? Y la comadronería. Pero realmente nosotras representamos, y yo también hago como tú, me incluyo, hablo en colectivo, porque realmente todas
tenemos esa importancia y todas en un momento dado hubiéramos sido objeto de persecución y de estar en el punto de mira para ser perseguidas por muchas de nuestras cosas que hacemos. Tú eres muy especial, tienes ese cierto don. Y yo incluso por prácticas mágicas que aplico, que realizo a día de hoy, y yo muchas veces lo analizo, digo, por esto nada más a mí me quemarían en la hoguera. Pero bueno, ¿eh? Seguramente, seguramente. Sí, sí, incluso es que luego cuando profundizas mucho en la persecución y en el qué realmente, qué es lo que perseguían, muchos de los casos dicen no tienen nada que ver realmente con aspectos de la brujería más maligna, ¿no? O de aspectos de magia negra o para nada el culto a Satán, que eso es toda una falacia, pero realmente luego cuando profundizas ves que dices perseguían a mujeres por no querer casarse y ya eran denunciadas por eso, porque no querían casarse con una determinada persona y esa persona misma la denunciaba por ser mujeres que quedaban viudas, sobre todo por el tema de confiscarles todos los bienes, ¿sabes? Hablaremos un poco más adelante del tema económico porque es uno de los casos que cuando uno estudia un poco el tema de, pues de esta psicosis brujeril se deja un poco de lado y a mí me parece muy interesante. Además, Raquel, lo has dicho, ¿no? Que no es que lo digamos nosotras, sino que ya hay registros históricos, hay textos antiguos que hablan, ¿no? De ese conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales y que eso fue motivo de acusación y eso, ¿no? Que se utilizaba pues para curar enfermedades, incluso heridas, y como nos dice Raquel, ¿no? Muchas veces es verdad que se dirigió como un poco más a la parte de la obstetricia, a calmar los dolores del parto, a la dilatación, a los dolores menstruales, incluso se habla también de ese buen morir, que porque muchas de las veces no se usaban estas plantas para hacer, ¿no? esa partida un poco más liviana, y el simple motivo era porque, para empezar, la Iglesia en su época de esplendor, la parte de la sanación pues se la había adjudicado, no sabemos cómo, no, ni con qué derecho, pero así era, y sobre todo que eran estas mujeres el azote de los médicos, porque claro, poneros en situación, los médicos eran muy costosos, no tenían mucho éxito, y estas mujeres llegaban, ¿no? Arrollaban, paliaban esos dolores y al final fueron perseguidas por saber más. Pero es algo muy curioso, porque Raquel, tú también nos dices que hubo santos y santas que curaban también con esas plantas medicinales y no estaban mal vistos. Ya, pero es que eso es súper, retomando un poco lo de antes, realmente, y en eso sí saco una conclusión, creo que el mundo masculino o todo, que vamos a decir que también era el poder político y religioso, nos tenían miedo. Realmente siempre nos han tenido un poco de miedo, no entiendo por qué, pero sí, porque realmente hemos demostrado que somos capaces de ser independientes y aportar mucho más a la comunidad de lo que siempre se ha dicho, ¿no? Pero somos capaces de mucho, mucho más y a veces incluso más que las sociedades masculinas. Tal vez la historia hubiera sido de otra forma si la hubiéramos gobernado nosotras, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de la sanación, está claro que los sacerdotes, vamos a ver, los sacerdotes ofrecen sus curas, ¿no? Tú te puedes encomendar que todos los santos tienen su patronazgo, como por ejemplo Santa Quiteria para la rabia, está San Roque para la peste, todos los santos, los santorales tienen para qué enfermedad te tratarían, ¿no? Tú con rezos o ofreciéndoles cosas, ¿no? Eso a día de hoy funciona así. La persona que es muy devota tiene un determinado santo a lo que acude para pedirle la sanación de algún familiar o incluso la propia cuando hay una enfermedad, ¿no? Eso en la Iglesia le dio a los santos atributos de sanación. Entonces, ellos ofrecían esa sanación, el que tú acudieras a la iglesia, ofrecieras en los tiempos más pretéritos sacrificios a los dioses para obtener su beneplácito. En tiempos ya del cristianismo era eso, el ofrecer, pues les das cosas a la iglesia y con rezos, ¿no? Tú obtienes, digamos, le pides a los santos o a Dios o a la propia Virgen para que te provea, ¿no? Que te dé. Y eso también en realidad es un pensamiento muy mágico, por eso digo que asociado
ese pensamiento hacia la hechicera cuando en realidad la Iglesia también ofrece ese tipo de sanación mágica, que por arte de magia o por la intermediación de Dios, ¿no? O de los santos. Pero realmente también las hechiceras, también en su pasado, antes de ser denominada bruja, aunque también las brujas lo hacían, es el también invocar a determinadas deidades para propiciar también todos sus rituales mágicos y que las ayuden, ¿vale? Pero en realidad luego estas mujeres lo que realmente curaba era el tipo de conocimiento que tenían sobre muchas plantas, sobre todo de la familia de las solanáceas, pero de otras también. Aparte de todo el herbolario que vamos a decir, todos conocemos de forma también heredada, no tenemos conocimiento en botánica, yo por ejemplo, pero yo sé que las manzanillas alivia si hay un poco si estás, por ejemplo, ¿no? Que está un poco pesada por una comida o lo que sea, ¿no? Todos sabemos de propiedades de plantas y todo ese conocimiento yo por lo menos lo he heredado por las mujeres de mi familia. Es un saber muy femenino y heredado de generación en generación y de forma oral. No tenemos conocimiento de cómo funciona la química de esta planta, de esto, pero sabemos, tenemos ese conocimiento y eso dura hasta la actualidad. Pero luego además ellas tenían un conocimiento de otras plantas que a partir de que el cristianismo se convirtió, ¿no?, en religión oficial del Imperio Romano en el Edicto de Tesalónica en el 381 con Teodosio, cuando todo este conocimiento que ya se tenía tanto por los druidas del mundo celta, por las volvas o mujeres espirituales de la cultura nórdica, por toda esa tradición de hechicera del mundo clásico grecorromano. Ese conocimiento en el uso de planta, incluso en el mundo árabe o egipcio o mesopotámico, por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de le iba a decir la cicuta, también la usaban, pero el opio. El opio había unas determinadas plantas consideradas maléficas por la Iglesia que se condenaron al ostracismo y no se permitía el uso. Sin embargo, estas mujeres lo usaban porque de forma velada, porque no podían hacerlo de forma pública, todo ya se convirtió en hacerlo todo de forma secreta, ¿no? Y comunicar ese conocimiento de generación en generación, de maestra a discípula o bien de madres a hijas, ¿no? Y que realmente sanaban más. Y de hecho, muchos de los recetarios de estas mujeres y del conocimiento de las plantas que tenían rápidamente o casi contemporáneos, mientras se las estaba persiguiendo, pasaron a formar parte de los libros de medicina, de farmacopea o incluso los libros de botánica que ya empezaron a surgir desde las universidades a lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, realmente estas mujeres tenían un conocimiento que en el mundo de la medicina o en el mundo, vamos a decir, de la religión, que también ofrecían su magia salvadora o sanadora, no lo tenían. Ya te digo, un mundo en donde la medicina aún se basaba en la teoría de los 4 humores o se basaba en los sangrados para equilibrar esos humores, una cosa que era súper, estaba en pañales, vamos, el rollo de la medicina tradicional. Sin embargo, estas mujeres no solo tenían el conocimiento de estas plantas, sino cómo tratarlas para poder sacar sus principios activos y dependiendo de las dosis que usaran de una de otra, preparaban recetarios no solo para curar enfermedades físicas, sino también mentales. Eso es muy importante, igual que lo que tú has comentado antes de proporcionar una buena muerte con la fabricación de veneno, no solo para matar a alguien, sino también para proporcionarles buenas muertes. Y el tema de las enfermedades también mentales, como en ese tiempo se les denominaba melancolía y en algunas partes, como en la zona de Alemania, ¿no?, donde más cruenta fue la caza, se les denominaba a los procesos de depresión el baño del diablo, le llamaban así. Y estas mujeres, con ese uso de drogas ancestrales, también sanaban, o por lo menos podían procurar que por lo menos enajenar un poco a la gente, incluso usarlas con fines lúdicos, y acabar un poco con esos procesos de tristeza tan
¿no? Tan duros que pasaban muchas mujeres, también sobre todo posparto. Es un amplio abanico de conocimiento y aplicado a la medicina y a la sanación que es brutal. No había nadie como ellas, con un conocimiento tan vastísimo. Claro, y verdad que ahora estamos hablando, ¿no?, de las sanadoras, las parteras. Al final ellas evolucionan, sea como sea, que ahora no lo explicarás, en brujas, pero estas brujas tenían seguidores, o sea, las brujas que pensamos que son adoradoras del demonio, las que raptaban niños, las que podían hacer el mal, ¿tenían seguidores? ¿Alguien creía en estas brujas y las seguían? Yo, en el tiempo de la caza, porque esto, luego todo el rollo este del satanismo y el culto a Satán y todo esto es posterior. Por ejemplo, todos sabemos quién es, por ejemplo, Madame, o sea, Elizabeth Bathory. Esa, por ejemplo, sí practicaba la magia negra con sus secuaces, con las mujeres que había en su corte, en su entorno más privado, en sus sirvientas, en las que parece ser que había algún tipo de bruja maléfica, ¿no?, a su alrededor. Pero eso es más tardío. Yo, por ejemplo, también el tema, hay un caso muy concreto, pero ya estamos hablando en la corte de de Luis XIV en Versalles, el de Luis XIII, perdón, en una época ya también bastante más tardía, que es el tema del caso de Lavoisin, que fue una mujer que se pegó mucho a la alta aristocracia francesa, que celebraba, hacía misas negras o algo así, pero es porque se lo demandaba la aristocracia francesa de la corte de Versalles, ¿sabes? Y creó con su propia hija, yerno y otro tipo, una especie de conventículo en el que iban engañando a la gente, estafándolo y fabricando muchos venenos, sobre todo para concubinas que tenía el rey francés, para cargarse a competidoras. ¿Sabes lo que digo? Yo también en eso a mí me parece muy bien que se juzgue, es normal, a una hechicera o a una bruja cuando había una muerte de por medio, estupendo, me parece muy bien. Pero es muy fácil juzgar a la bruja, porque realmente luego eran ellas las que pagaban, pero no juzgaban al que demandaba ese tipo de servicios. Ella tiene el conocimiento para hacer tanto el bien como el mal, vamos a decirlo entre comillas, lo del mal, porque una fabricación, el saber qué tipo de plantas o componentes pueden matar, ¿no? Pero el que demanda ese servicio, el que dice fabrícame este veneno, hay un caso que también me gusta mucho referenciar y que lo recojo en mi libro, que también moralmente, pues tú dices, vale, te han cargado a una persona, pero es que es complicado, ¿qué harías tú? El caso de un hombre que demanda, la mujer fue ejecutada por bruja, ¿no? Le demanda que le fabrique un veneno para matar a su vecino, son granjeros, para matar a su vecino porque este hombre ha violado y abusado de su hija. Él quiere esa venganza y se lo quiere cargar, ¿no? Y lo hace, ella le fabrica el veneno y luego ella la persiguen, ella está escondida, la encuentran, la ejecutan, ¿no? La juzgan y la ejecutan por bruja, pero realmente el que ha demandado el servicio es otro señor que ha pagado por ello para que le fabrique el veneno. Y el motivo, pues dices tú, vale, ¿sabes? Entiendo que no se puede matar, ¿no? ¿Sabes? Pero en una sociedad, ¿sabes? En la edad moderna y todo, ¿quién no sé, ¿tú qué harías? ¿Te tomarías la venganza por tu mano? A día de hoy, en un estado de ley democrático, aunque cada vez lo dudo más, no sé yo, esto de la justicia por tu mano, pues no está bien, ¿sabes? Todos debemos cumplir la ley para que todo funcione, vamos a decir, el sistema funcione bien. Yo qué sé, ¿qué haría yo si yo mato al violador de mi hija? ¿Sabes lo que te digo? Pero es muy fácil juzgar a la bruja. Es verdad que muchas veces a lo largo del libro nos propones que nos adentremos en aquella época para poder entenderlo y empatizar un poco cómo el pensamiento tanto de un lado como de otro, no solamente de parte de estas mujeres sabias que fueron perseguidas, sino también de las personas que las acusaban en algunos casos, ¿no?, sin ningún tipo de motivo. Y antes de adentrarnos en la figura de la bruja convencional que conocemos, en esa hechicera que se convirtió en algo demoníaco, me gustaría hacer contigo un pequeño repaso. Nos describe, Raquel, las brujas y los brujos de la antigüedad, cómo era en la Edad Moderna, donde fueron herederas, pues, de antiguas hechiceras, de las magas, incluso de sacerdotisas grecorromanas, de esas que tenían relación que no tenían relación con el demonio, pero sí que las trataban como si fueran divinidades oscuras que siempre estaban vinculadas a la muerte y al mal, que siempre estaban unidas por esas artes mágicas. Pero me ha parecido muy interesante, y la has nombrado, has hecho una pequeña pincelada, en la que nos hablas de la cultura celta,
donde nos hablas pues de hechiceras, de guerreras, donde incluyes a Scatchand, a Morrigan, a Cerridwen, pero hay una en especial que me gustaría que nos contaras un poco, que es Kaileach, y sobre todo la descripción física y cuál y a qué deidad pertenecía, ¿no? O cuál era ese poder que se le otorgaba. Vale, es muy, por eso analizo el tema de las hechiceras en las diferentes culturas de la historia antigua, porque todas, aunque hay diferencias, por ejemplo, las druidesas del mundo celta estaban muy valoradas en su comunidad, sin embargo, en el mundo grecorromano, esas hechiceras, salvo las sacerdotisas asociadas a algún tipo de templo, como puede ser Dionisos o algún tipo de deidad así, en la que eran muy veneradas, o incluso a las pitonisas de ciertos oráculos, como el de Delfos, esas eran muy veneradas y muy consultadas. Pero las hechiceras, vamos a decir, del mundo greco-romano, eran más bien vistas como malignas y las pintan en la literatura, o sea, los que escriben sobre ellas, las pintan también de forma bastante peyorativa, ¿sabes? Como asociándolas a la magia maléfica, todo relacionado con el tema de las maldiciones, la fabricación de maldiciones y de amarres amorosos, todo relacionado con el tema amatorio, vamos a decir. Pero, sin embargo, otras figuras de hechicera, y lo pongo así porque todas, al fin y al cabo, fueron herederas de estas mujeres que luego en el mundo a finales de la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna ya se las denominaron brujas por asociarlas con un culto falsamente asociarlas a un culto a Satanás. ¿Vale? Pero todas, al fin y al cabo, es como, por ejemplo, no tiene nada que ver una hechicera del mundo, una morisca, por ejemplo, los temas de la hechicería morisca, como por ejemplo con el tema o las artes que pudieran usar las volvas de la cultura nórdica. Pero todas guardan ese punto en común, ese conocimiento de las plantas, ese conocimiento de esos rituales mágicos sobre todo el uso de esas plantas, no solo para sanar, sino también para entrar en esos estados alterados o ampliados de conciencia que les permitían a ellas en sus ritos o rituales para hablar vamos a decir, para tener contacto con los ancestros, con el mundo de los muertos, ¿no? Para predecir el futuro, para incluso se las consultaba, ¿no? Antes de tomar determinadas decisiones. Ya digo, en el mundo celta eran muy valoradas porque estas mujeres sí que tenían conocimiento incluso de las leyes de su comunidad, ejercían de sanadoras, de juezas, a la vez también, hablo de druidesas, que también hay druidas, por supuesto, ¿vale? Pero es que ellas las que llegaron a ser druidesas, llegaron a tener estaban en la misma categoría que sus homólogos masculinos, ¿vale? Sin embargo, en el mundo clásico greco-romano es otro tema, ¿vale? Es un poco distinto. Pero ya te digo, todas herederas, todas son, ese es el origen de la bruja posterior, ¿vale? Este tipo de mujeres, o esta figura, la de la hechicera en todas las culturas. Y realmente el del mundo celta es brutal, porque estas mujeres, ya te digo, no solo estas mujeres se las consultaba incluso antes de ir a una guerra. Ellas hacían hacían predicción del futuro y hacían rituales de adivinación, incluso con la interpretación de los sueños o incluso observando el vuelo de los pájaros. No era una cosa baladí. Estas mujeres tenían una formación de incluso hasta 20 años de formación antes de ser nombradas druidesas de la comunidad, ¿no? O de la tribu en la que estuvieran. Y ya te digo, eran súper veneradas y respetadas. Se las consultaba prácticamente para todo. Incluso ellos en sus sagas o en literatura así, o en sus mitos y leyendas aparecen figuras de hechiceras legendarias que ayudaban a la formación de los guerreros, ¿no? Mitológicos, o sea que son mujeres con un papel fundamental dentro de su comunidad. Y es verdad que estas mujeres también, como todas, guardan en común esas invocaciones a sus deidades dentro de su panteón, que no son inventadas, forman parte de su panteón de dioses, pero es verdad que las hechiceras casan más o acudían más a un determinado tipo de divinidades femeninas, sobre todo asociadas con la noche, asociadas con el mundo femenino, con
también lo maligno, la mujer, con la menstruación, con la luna, son deidades propiciatorias para nosotras, o para las hechiceras femeninas, ¿vale? Pero que eran veneradas por toda la comunidad, me refiero, igual que en el panteón romano y griego, diosas como Diana, que era fundamental, es una de las diosas más veneradas dentro de su cultura, pero realmente luego las hechiceras también recurrían mucho a estas diosas porque por la importancia que tenían dentro de su sistema de creencias, pero además luego había otras más oscuras, como pudiera ser Hécate en el mundo griego, por ejemplo. Esas sí ya son más oscuras, más asociadas al mundo de los muertos, pero igual de importantes y a las que había que venerar, y además se les ofrecían tanto sacrificios como se las veneraba, ¿no? Para tenerlas contentas y que te beneficiaran y te propiciaran cuando tú acudías a pedirle algún tipo de ayuda, ¿no? Eso ha estado presente en todas las culturas. Y en concreto esta Galilea que me habla de la cultura celta, es la diosa, la compara mucho con la Hécate clásica del mundo grecorromano, porque es la diosa vamos a decir, de la muerte, que representa, porque las diosas o los dioses celtas están muy relacionados siempre con la naturaleza. Son es una religión animista que está muy en conexión con el mundo de la fertilidad y la naturaleza, ¿no? Y realmente esta vendría a representar la estación de invierno, también relacionada con la muerte, ¿eh? Y además está representada como una anciana, ¿vale? Con los rasgos así de una mujer muy mayor, ¿no? Y además se la asocia con la diosa Brigitte, o otra como era la Dana, ¿vale? Que son Brigitte, por ejemplo, que es la diosa de la primavera, ¿no? Y entre otras cosas. Esta triada de diosas vendrían un poco a representar esas nornas, ¿no? O esa furia del mundo clásico, estas mujeres que guían, que dentro de la mitología clásica son las que tienen el hilo, ¿no? Manejan el hilo de la vida del hombre, ¿no? De su destino, ¿no? El hilo del destino. Muy relacionada también con Hécate. Hécate es una diosa también, aunque es una diosa menor, muy poderosa, muy venerada, muy temida. También es una diosa que estaba presente no solo en el momento del parto, sino también en el momento de la muerte, porque está asociada en el momento en el que el alma entra y cuando el alma sale del cuerpo, ¿vale? Muy presente en la encrucijada. También se la representa con tres caras, ¿vale? Tres caras o tres cuerpos, a veces aparece como incluso tres cuellos, ¿no? Es una figura que también se la presenta con esas tres edades de la mujer, la anciana, la de la plenitud y la infantil, vamos a decir. Porque también está muy relacionada con el mundo de los muertos. Todo eso tiene mucho que ver, y ese tema me apasiona un montón, con esa figura de esa bruja arcaica, la más antigua, la figura la que pertenecería, la que está presente en los mitos y leyendas más antiguos de todas las culturas. Personajes o sea, entidades sobrenaturales que están asociadas sobre todo como he dicho antes, a la noche, al mundo de los muertos, al tema también del pasar las almas al otro lado, con el tema de los psicopompos, ¿sabes? Entendéis perfectamente, ¿no? Sí. Y son diosas, porque al mundo de los muertos también se les venera y se les rinde culto con total normalidad, igual que el tema de los dioses diurnos. Vamos a decir que sobre todo, qué curioso, son siempre, o la mayoría, dioses masculinos, los que están asociados al sol, al día, a lo diestro, ¿vale? A las mujeres también las deidades, si vas profundizando en esto te das cuenta de cómo todo desde la antigüedad, desde los mitos, se van conformando esta figura, este tipo de aspectos que luego heredarán estas brujas, como todo relacionado con la muerte, lo negativo, lo maligno, la muerte, la menstruación, la luna, la mujer, ¿sabes? Pero sobre todo, volviendo un poco... Perdona que te corte un momento. ¿En qué momento gira eso, como estás comentando, ¿no? ¿Por qué gira? O sea, estamos hablando de mujeres admiradas, ¿no? Hechiceras, parteras,
y de repente hay como una especie de transformación, ¿no? Esas druidas, esas hechiceras, pasan a la bruja, digamos, demoníaca, pero es como la que se conoce en la actualidad, ¿no? La bruja, eso negativo. ¿En qué momento hay ese giro? Pues la primera vez que aparece el término bruja en el siglo XIII y además en la zona de los Pirineos. En un diccionario, pues, vamos a decir, en el siglo XIII en la zona de Aragón y Lleida, ¿vale? Y en concreto, cuando surge ese vocablo, ese término, es porque ya hay una tradición que ha ido, vamos a decir, demonizando a la mujer o a las determinadas mujeres y a sus prácticas, y está claro que el principal artífice de todo esto es el cristianismo o el catolicismo, porque en el momento, como comentaba, que se convierte en religión oficial, se encuentra con un marrón muy grande, por decirlo así, en plata, el que hay tantas culturas, ¿no?, a las que cristianizar y obligar a que se hagan a la nueva religión imperante, ¿no?, la que domina, la que va a dominar el imperio, en zonas donde eran politeístas. Tienes que cambiar todo el sistema de creencias hasta obligarlos a creer en un solo Dios. Eso es bastante complejo. Ellos tuvieron dos formas de actuar, o por las buenas o por las malas. La buena era cristianizando, evangelizando, incluso cogiendo a deidades de las culturas autóctonas y poniéndole atributos cristianos. De hecho, Brigitte se convierte o muchas en una Santa Brígida, y le pone atributos de la Brigitte antigua celta, y así es más fácil que la gente poco a poco pueda ir asimilando esa nueva religión que se les está imponiendo. Lo vemos muy claramente en los dioses griegos, como los dioses romanos son los mismos dioses griegos, lo único que le cambian el nombre e incluso le añaden o le quitan algún tipo de poder, pero básicamente es la misma mitología. Si la comparamos, es básicamente la misma, ¿no? Es lo que tú comentas, ¿no? Cómo invaden y adaptan estos antiguos dioses a los dioses modernos que nos quieren implantar. Claro, y en el tema de las divinidades, por ejemplo, esta que decíamos Galilea, por ejemplo, o esta Hécate que decía que representan estas tres fases de la vida, ¿no?, de la plenitud, la ancianidad, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo no pudo hacerlo así, pero planteó tres tipos está la Virgen María, ¿no?, como luego el lado de la mujer en plenitud, un poco ambiguo, porque no pueden usar a María Magdalena porque ella representaría también un lado que ellos no lo ven bien, por lo menos no lo vieron bien hasta hace relativamente muy poco. Esa figura, el que también lo asocian a la lujuria, es que esas diosas fueron amputadas, ¿sabes? No podían, determinadas cosas como festividades que celebraban sociedades mal llamadas paganas por los cristianos, ¿no?, en el que hacían rituales dentro de la naturaleza relacionados con la fertilidad, en el que hubiera sexo de por medio, ¿no?, o entrar en estados exaltados de conciencia, ¿no?, bajo la droga. Esto ellos lo veían con malos ojos, eso no entraba en su concepción, y entonces fueron amputadas. En la religión cristiana, ya te digo, muchas de estas diosas antiguas, pues más o menos convierten en santas, la figura de la Virgen, la madre de la Virgen, cosas así de la ancianidad y tal, pero no pudieron del todo. El caso es que muchas de estas creencias persistieron, de hecho, muy hasta en la actualidad, si rastrea un poco, todavía quedan algunos vestigios, ¿no?, de tradiciones muy ancestrales, mucho antes de la llegada del cristianismo, pero se ocuparon muy bien de intentar borrar todo todo esto de toda la herencia de las distintas culturas. Pero luego también eso, y el ver a estas mujeres, la oposición y la dura competencia que les suponía a esta gente, que dirá, pues lo que queremos es que vengan a la iglesia y se encomienden a los santos y a estas cosas. Pues realmente luego muchas de lo que recurrieron también por otro lado es a convertirlas en esos chivos expiatorios cada vez que había una desgracia en la comunidad, como yo que sé, una tormenta, vamos a decir, ¿no?, o una especie de mortandad infantil por una epidemia de una enfermedad que no se conocía, no se sabía lo que era, que ellos lo achacaban a la explicación que le daban a un castigo divino, que es lo más sencillo dentro de su creencia. Dios nos está castigando por pecadores, y estas mujeres por ser adoradoras de Satán, y entonces cambiar el discurso de tal forma que se las pudieran, o bien cambiáis o os quitamos de en medio. El objetivo,
yo supongo que es que la mujer debe estar callada, metida en su casa y no intentes tú vivir por tu cuenta ni ser independiente y sobre todo a determinadas mujeres que sí que eran realmente una dura oposición porque es que eran respetadas a la vez también por toda la propaganda que hizo de la Iglesia y que la gente es que lo creía. Primero porque ya formaban parte de sus mitos y leyendas más ancestrales, esas figuras sobrenaturales asociadas, ¿no?, al mundo de los muertos, pero eran figuras como las lamias, las estrigas, ¿no? Pero que si profundizáis en el significado de todas esas entidades, veis cómo todas van conformando, luego van heredándolo también mujeres de carne y hueso de la Edad Media y de la Edad Moderna. Compararlas como eso, esos poderes sobrenaturales de transformarse en animales, en búhos y lechuzas asociados al tema de la estriga o la estriguidae, ¿no? Y que también luego eso lo heredaron mucho el tema del vampiro, la figura del vampiro posterior, pero ¿sabes? O sea, conforme vas profundizando, te das cuenta de cómo se va conformando todo eso y cómo lo heredan estas mujeres de carne y hueso que la hicieron herederas. Por una parte, eran las herederas de la hechicera del mundo antiguo, pero por otra parte también la hicieron heredera de esta serie de entidades sobrenaturales que eran mucho más antiguas, a las que la gente teme y temía. Porque de hecho, a día de hoy todavía te encuentras en muchos sitios, sobre todo en el norte de España, este tipo de amuletos para protegerte de la bruja, de esas brujas sobrenaturales. Que hay una cosa que me has flipado leyendo el libro, y yo digo, esto no puede ser, claro, por eso tenía tantos seguidores. Asociamos normalmente que la bruja, sobre todo, pues tenía conocimiento de hierbas, de medicinas, algunos hechizos, pero en el libro nos dice que además eran cerveceras. Amplíanos esto, por favor. Y sí, este en concreto es brutal, porque eran mujeres que en el medievo vivían de forma independiente, sin estar bajo la tutela de un hombre, produciendo cerveza. Estas mujeres además reúnen muchos de los atributos de la bruja malvada, ¿no? Estos gorros puntiagudos, y todo, muchos que ya te digo que la figura esta que todo por culpa de la Iglesia, como os comentaba. Pero bueno, estas mujeres usaban gorros altos con alas para hacerse visibles en los mercados donde llevaban su producto a la venta, ¿no? La cerveza. Estas mujeres también colocaban escobas, muy asociadas, ¿no?, a esa figura, otro de los atributos de la bruja malvada, en las fachadas de sus casas o de sus tabernas para indicar que había cerveza a la venta en el interior. También también estas mujeres, perdón, hacían la cerveza en calderos, porque era lo típico que había en las cocinas, en los hogares de toda buena casa, ¿no? Esos calderos en el fuego, ¿no? Y además ellas tenían gatos domésticos, que no era algo que se viera con regularidad en ese momento, con gatos en el interior de las casas como los mejores raticidas del momento. Pues ya te digo, estas mujeres también llegaron a ser dueñas de varios, a ampliar sus negocios, eran dueñas de sus tabernas, a mantener a sus familias completas. O sea, que fíjate que lo que hicieron desde el mundo masculino fue llamarlas las brujas de la cerveza, se las persiguió, se les confiscó sus bienes, en otros casos a muchas de ellas también se las ejecutó. También, sobre todo, asociado, o la justificación que ellos daban es que la mujer relacionada con el alcohol pues no es algo honroso, ¿sabéis? Y pues ya te digo, a apartarlas de este oficio y a partir de ahí hacerlo ellos y sobre todo a producirlo ya de forma industrializada. Pues un claro ejemplo de cómo también esa histeria brujeril llega a oficios de mujeres que se buscaron la vida como podían y que eran también un conocimiento bastante ampliado para tú elaborar cerveza, porque eso no es nada sencillo. Es algo muy, muy interesante y también muy complicado. Nos habla Raquel también de los aquelarres, de los mitos que se ha creado, ¿no? Y esas sombras alrededor de estas reuniones. Y yo creo que al final está todo como un poco entrelazado, porque antes hemos comenzado el programa diciendo que muchas de estas mujeres sabias o de aquellas que fueron acusadas por brujería, pues eran gente, ¿no? Que había quedado, mujeres que habían quedado viudas, que no tenían manera
pues, ¿no? de tener un sustento, de que al final con ese conocimiento de hierbas podían pues coger algunas monedillas, incluso los aquelarres. Yo he tenido siempre mi pensamiento que muchas de estas mujeres los utilizaban, eran como nosotros decimos normalmente, no, vamos a hacer una noche de chicas, en las que ellas se reunían, se contaban los problemas que no podían contar, ¿no? Pues, ni a familiares, ni a amigos, ni a vecinos, ¿no? Porque sabían que al día siguiente a lo mejor podía estar en la hoguera o sufriendo tormento. Era ese ratito, ¿no? Para que ellas se explayaran y danzaran y bailaran, ¿no? Como ellas querían, sin que nadie los viera y que, por supuesto, si lo hicieran en otro lugar estaría mal visto. Y yo creo que es el momento, al principio también lo hemos dicho, ¿no? Que al final esa demonización comenzó por ese miedo, por ese influjo que teníamos hacia el hombre. Lo estamos viendo en los casos de medicina donde esas mujeres eran el azote. Ahora estamos hablando de que se convirtieron en taberneras y que eran capaces pues, de dar de comer a una familia entera. Y hay algo muy importante que, como decíamos antes, es ese factor económico, porque en muchas de las ocasiones se juzgaba a gente inocente, a mujeres que no habían hecho absolutamente nada, solamente porque eran ricas, que eran acaudaladas, y porque todo ese patrimonio que ellas tenían pues quedaba, ¿no? Pues a manos del Estado, y era una manera de llenar las arcas. Y ese, como decimos, ese papel económico, hay una pregunta yo creo fundamental. ¿A quién favorecía? Hace mucho tiempo vi un documental de brujas de Irlanda donde hablaban de este factor económico, y me resultó muy curioso y también un poco alarmante, porque sacaban unos legajos en los que exponían la gente que sacaba rédito de la brujería. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Al final no entendía muy bien que se llevaran el dinero, ¿no? El patrimonio. También entendemos que no solamente se juzgaba en muchas ocasiones a la mujer, sino a la familia entera, así que fijaros, ¿no? Los beneficios que esto acarreaba, pero también salía como, vamos a decir, como un inventario donde evidentemente los fabricantes de clavos, velas o incluso cadenas se enriquecieron de esta psicosis brujeril. Porque ¿a quién favorecía esta psicosis si al final estaba instaurado el miedo? Vaya, pues supongo a muchos, porque no solo, el caso es que muchas zonas, en Alemania sí que se llegó incluso a eso, también llegaron hasta alta esfera en las acusaciones, a llegar también a cargarse a mujeres adineradas. Pero normalmente en otros sitios, en los procesos, cuando las denuncias llegaban, porque normalmente las denuncias se producían también muchas veces entre mujeres, porque también es lo que demandaban en las torturas que le aplicaban a estas mujeres, que confesaran a más mujeres brujas. Estas mujeres tiraban y tiraban, pues a lo mejor de alguna vecina que tuviera una rencilla con ella, o como el caso que yo recojo de dos vagabundas a las que acusan a la mujer del panadero de ser bruja, de ir a los aquelarres o de practicar ¿no? ritos de adoración al diablo. Y esta mujer más o menos terminar confesando que sí, porque no sabían ni qué confesar, que sí, que era para para crear una tormenta, acabar con la cosecha y subir el precio del pan. ¿Sabes? Cosas que dices tú, Dios mío, qué mal. A ver, la suerte que les tocó a estas mujeres vivir en ese tiempo, pero, pero económico, por supuesto. En España, por ejemplo, una persona acusada por la Inquisición tenías que pagar tu propio juicio, ¿sabes? Entonces muchas veces pues dependía, si tú tenías dinero se te confiscaban los bienes, de puta madre, pues todo ahí para las arcas del Estado o de la Iglesia, ¿no? Pero luego también surgieron, como tú bien dices, los fabricadores de las tortura o de la maquinaria de tortura que se le aplicaba a estas mujeres. Brutal también cómo todo el mundo saca tajada, pero pasa igual en la guerra y todo, dice, ¿es posible? Pues la empresa armamentística, todos sacan, y algunos más que otros, sacan rédito de todas estas desgracias o de estas, realmente estas atrocidades. Como por ejemplo, el que surgieran figuras, sobre todo en la zona de Inglaterra, cazadores de brujas, que cobraban por cada bruja que detectaban. Y que el caso, por ejemplo, de Matthew Hopkins, que iban pueblos por pueblo con el bello arte vamos, y además esto lo refleja muy bien en modo de comedia los Monty Python en su película de los caballeros de la tabla cuadrada. Ya que hablas de cazadores de brujas, lo voy a comentar, pero para que el oyente coja el libro y busque el caso
de Peter Binsfield, que es un obispo al que se le atribuyen más de 6.500 condenas a muerte entre hombres, mujeres y niños. Y lo dejo ahí para que la gente se interese por el tema y lo busque comprándose el libro, evidentemente, Historia de una histeria, o bueno, indagando por internet, pero preferiblemente el libro, que es lo que nos interesa hoy. Pero hay una cosa, claro, tú has dicho, ¿no? Se acusaba de bruja. Bueno, pues esta es bruja, ¿por qué? Pero claro, ¿qué pruebas había? Porque en el libro nos dices que las pesaban, la prueba del agua, marcas, contratos firmados con el diablo. ¿Esto qué era? ¿Pantomima o era real? Era real, esto se hizo. Incluso en la ordalía o pruebas que se le hacía para cómo detectar que una mujer es bruja. Ya te digo, todo tiene que ver, es que ya te digo, todo es más complejo y esto daría para mucho. La demonización de la mujer que se hace a lo largo de toda, por parte de la Iglesia, el cómo se nos va odiando más por el tema, sobre todo con la reforma del Papa Gregorio VII, en el que obliga a los curas a no tener barraganas y a que practiquen el celibato obligatorio. Eso también le hizo tener mucho más odio hacia la mujer. Pero ya te digo, y luego ya heredado todo el tema este de estas mujeres que encima eran bastante, vamos a decir, complicadas, ¿no? Porque no querían a mujeres que tuvieran un carácter un poco distinto, que fueran distintas a lo que se esperaba de la mujer en la sociedad. Pero bueno, el caso es que sí que se practicó muchas de estas ordalías. En España se les llamó salvas, que tú imagínate, digo, encima cachondeo, o sea, tú lo vas leyendo diciendo encima, ¿sabes? Porque eran pruebas de las que prácticamente tú no te salvabas, si es que no había, digo, ni las 12, digo, ni las 12 pruebas de Hércules, chiquillos. Al principio muchas de estas pruebas también, o sea, el que denunciaba también era sometido, si vamos a decir, la acusada de bruja superaba la prueba, el denunciante también era sometido a esa prueba. Esas pasaron rápidamente al desuso, ¿sabes? Como la de la vela, las candelas. Hay algunas así en las que si ella superaba, que era muy raro que la superara, porque ya hacían ellos la manera de que no la superara. Pero, por ejemplo, hay de las más usadas, la del agua fría y la de la balanza, o la de los punzones, o la de buscar las marcas de bruja, las marcas de Satán, o buscar ese pacto escrito con el diablo. Eso se hizo muchísimo, vamos, era la prueba irrefutable de que eran brujas y pasar a la siguiente fase, que era el juicio, las torturas, que confiesen, porque os recuerdo que como eran juicios, por mucho que era la iglesia y era ¿no? Debía tener un carácter formal de legalidad y estas mujeres tenían que confesar el delito. Y otra cosa es si hay arrepentimiento o no, que es distinta la Inquisición en España que en otras zonas, los tribunales civiles y los tribunales eclesiásticos, eso ya, cada región tuvo su manera de llevar el asunto, ¿vale? Algunos de forma más cruenta que otros, pero realmente tenía que haber una confesión, una formalidad en ese juicio antes de ejecutar ¿sabes? Y entonces realmente estas pruebas de cómo detectaban a estas mujeres, brutales. Por ejemplo, por contaros esa, la del agua fría, es que la amarraban del dedo pulgar de la mano derecha o con el pulgar del pie derecho o bien con las dos manos atadas, con los pies atados y otra cuerda a la cintura y se las lanzaba a un río o a un pozo o en la zona de Escandinavia a aquellos mares, ¿sabes? Que tú fíjate si es que son delirios ante la concepción de que estas mujeres eran siervas del diablo, pues bien, si esta mujer al lanzarla al agua flotaba, era la prueba irrefutable de que era bruja. Digo, pero ¿cómo? ¿What? Se moría la pobre. Y una bruja menos. Sí, claro. Y además, ya te digo, si flotaba, era bruja. Pero si no, si se ahogaba en esa prueba porque no supiera nadar, por todos los ropajes que llevaba, pues no era bruja, pero ya Dios la cogería en su seno. Claro. Si era bruja, muchos del pueblo la ejecutaban allí mismo, a pedrada, a garrotazos. Pues ya imaginaros, ¿no? Bajo los gritos de bruja, bruja, ¿no? Y todo eso y acusándola ya de que por culpa de ella había pasado una desgracia en el pueblo, como puede ser la muerte de un niño, que una cosecha se perdiera, que cayera una granizada y causara eso, la muerte del ganado, de una cosecha o algo así. La acusaban a ella de haber provocado eso mediante un maleficio, amparadas con el Satán, por los poderes que le otorgaba Satán. Es brutal, es que esto es delirante. Cuando uno va leyendo estas historias, sobre todo, como dices, ¿no? De esa histeria
colectiva que se creó, como decimos, ¿no? Es verdad que hay que ponerse en aquella época, pero como bien dice Raquel, es que esos juicios populares a veces eran peores que lo de la Inquisición. Hace poco cuando hablamos con Fede, las escalinatas, en las escaleras en unos laterales de la catedral, decía, ¿no? Que la gente se acogía a Sagrado porque prefería que fuera juzgado por la Inquisición que no por el pueblo, porque muchas de estas mujeres acusadas de brujería solamente quizá el tormento más liviano, que era pasearse en burro con aquel San Benito, al final acababa en muerte, como decías, ¿no? Por las pedradas que recibía de sus vecinos, Sí, incluso a veces de sus familiares. sí, linchamientos populares, ¿no? Incluso los propios familiares, porque Ujú. porque pensaban, vamos a ver, si yo soy familia de esta persona y esta mujer la han ejecutado por bruja, el siguiente en la lista puedo ser yo. Claro, claro, como ocurrió en muchos de los Y ante casos. ese, ya te digo, es un clima y un ambiente de sospecha, de miedo, de superstición, de sospechar de tu vecino, y ya de que las denuncias crecieran de forma exponencial. Brutal, en algunas zonas está claro, más que en otras, pero por dar un ejemplo, por ejemplo, la Inquisición española realmente por el delito de brujería, ya te digo, porque entre otras cosas ellos se ocuparon más de perseguir a los judíos y a los moriscos, ¿vale? Ujú. Pero por el delito de brujería solo hay 59 ejecuciones, ¿vale? Pero no hay que olvidar las 440 mujeres que se ejecutaron en Lleida, pero fueron tribunales civiles y Ujú. ajusticiamientos populares. Sí, ¿Sabes? Te digo, había una desgracia en el pueblo, cogían a la bruja y entre todos la mataban. Así, eso ha pasado muchísimo, donde era sobre un todo en auténtico ambientes muy circo. rurales. Además es que era un auténtico circo porque aquí en Cuenca ocurrió, donde se ponía el mercado, donde los padres llevaban a los niños para que vieran ese castigo ejemplar, o sea que yo creo que al final era como decían, ¿no? Los juicios populares eran mucho más peligrosos. Y ahora voy a lanzar un término que para mí sí que era nuevo, y es que Raquel nos habla de las brujas arias, y qué os parece si os digo que hay relación entre las brujas y Himmler porque un antepasado suyo fue una bruja. Cuéntanos este término de la bruja aria y la relación que tiene con Himmler. Pues esto también es muy curioso, eso ya es la reinterpretación posterior que se hizo sobre la figura de la bruja, sobre todo la reinterpretación desde el punto de vista feminista y ya desde el mundo académico. Porque esto de Himmler hay dos alemanes anteriores que ya esbozan un poco esta idea, pero es curiosísimo como Henry Himmler en 1935 defiende o creó la NENERVE, ¿no? Como todos conocéis, ¿no? Ese término que significa herencia ancestral, en el que este hombre se obsesionó mucho con el buscar el origen de esta raza aria para explicar, ¿no? También el origen del pueblo alemán De o la germano. pureza, ¿no? Sí, buscando esa pureza de sangre. Entonces, buscando, investigó, creó fundó esta organización en el que se pusieron a investigar y viajaron por todo el mundo, como bien sabéis, buscando este origen de esa raza aria. Pues bien, además creó un proyecto en el que se interesó por la caza de brujas en la zona de Alemania. También intentando culpabilizar a la Iglesia cristiana católica de haber sido la responsable de haberse cargado a muchas mujeres de raza pura aria, según él, ¿no? Y la cosa es que hubiera sido ideal si encuentra prueba o evidencia de ello, porque realmente analizaron unos 30.000 casos de brujería en la zona germana, pero y la investigación duró aproximadamente unos 9 años. Acabó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero hicieron una investigación muy sesgada, como es propio de esta organización en sí, de la NENERVE, ¿no? Porque es buscar una justificación, quitando los casos que no te van bien, buscando lo que sí te conviene para intentar explicar eso, ¿no? La idea preconcebida que lleva. Y realmente lo que este hombre descubrió, o más bien ese proyecto que fundó, que es que tiene una palabreja que es Hexenhanger, tiene que ver con la formación de la palabra Haxe, que es como denominan a la bruja en alemán, ¿no? Pero
lo que este hombre llegó a descubrir es que realmente no hay ninguna evidencia. Bueno, este proyecto llegó a descubrir que no hay ninguna evidencia clara de que realmente existiera una religión germana ancestral de forma generalizada en toda Alemania, y que estas mujeres, estas brujas antiguas, o sea, modernas, fueran como una especie de sacerdotisa o las últimas representantes de esa antigua religión. No encontró pruebas, no se encontraron pruebas, y sobre todo porque esta gente también usaron incluso los huecos históricos donde no había información, porque de hecho hay mucha información perdida, ¿no?, en el tema de la investigación de brujeril. Lo rellenaban metiéndole relatos de ficción o sagas basadas en mitología que no son estudios serios, ¿me entendéis? Y lo curioso es que él llegó a descubrir eso, que una antepasada suya que fue quemada por bruja, ¿no? La pobre, pero bueno, una tal Margaret Himmler. Sí, sí. O sea que, fíjate, hombre, su investigación le ayudó a descubrir eso. Además, algo que no le sentaría demasiado bien, y es que el pueblo alemán participó activamente en la quema y la caza, en la ejecución de las brujas. O sea que realmente eso, y sobre todo que estamos hablando de los siglos, cuando la caza más potente a finales del siglo XV, durante todo el siglo XVI y XVII, en esa época encontrar vestigios de religiones más ancestrales, eso ya es muy complicado, porque ya prácticamente el cristianismo está totalmente extendido y la mayoría de estas mujeres eran cristianas, ¿sabes? Por mucho que en algunos lugares de Europa permanecieran algún tipo de reminiscencia de rituales ancestrales, como puede ser, ¿no?, eso, la festividad de San Juan o algo en zonas de influencia celta, en Galicia, en el País Vasco incluso, o en la zona de Irlanda o Escocia. El mundo germano a esa altura no tenía nada que ver con nada relacionado ni con la ancestral y con mucho menos con lo ario, que también esta gente se lo sacó mucho de la mano. Pero es muy interesante todo el tema, digo, cuando profundiza igual lo de la antigua, la idea de la antigua religión, y de que estas mujeres realmente eran sacerdotisas de esa religión ancestral. Eso se demostró, fue una corriente súper bonita, que digo, qué guapo. La máxima exponente de esa teoría fue Margaret Murray, que fue realmente luego la que influyó mucho en Cardell y en la formación de la religión de Wicca, ¿vale? De hecho, ella prologó la obra también, ¿no?, de Carter, ¿no?, el que fundó la Wicca, ¿vale? Pero realmente es una teoría que no tiene lo suficiente. Hicieron una investigación sesgada, cogieron los casos que le venían bien para explicar su teoría, los que no los descartaban, y sobre todo no tuvieron en cuenta que estas mujeres eran cristianas, que muchas de ellas en los procesos de tortura decían: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Que las denuncias se hacían sobre todo de mujeres a otras mujeres, y sobre todo que el tema de lo que aceptaron como real, que lo que se decía en el tema de los aquelarres eran reales, cuando estas mujeres todo lo que decían eran confesiones arrancadas bajo tortura, y bajo tortura tú dices lo que haga falta, Claro, por es lo intentar librarte de que la muerte. claro. Raquel, el tiempo es finito, se nos acaba. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Has hablado de las Wiccas, ahora sí las has dejado algo casi al final. Hemos dejado las médicas en un lado, la iconografía clásica de las brujas, ¿no?, con ese sombrero, la nariz. Hemos dejado también por ahí el gato, la figura del gato negro, que va, aunque tú las has tocado un poquito. La sustancia psicotrópica. Hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero antes de irnos, voy a confesar un pequeño secreto. Siempre que hablamos con Raquel y con Óscar, bien sea porque a ver qué tal están, o porque nos hemos grabado para un programa, o porque Óscar es nuestro editor, también pero tenemos que preguntarle cosas. Siempre que charlamos, acabamos siempre hablando de cine. Y justamente en el libro, en Historia de una histeria, al final haces ese cine brujeril, haces un repaso por unas poquitas películas relacionadas con las brujas, y ahí está una de mis películas favoritas, que es El proyecto de la bruja de Blair, ese metraje encontrado, que es el género que más me gusta, pero tú tocas unas 14, 15 películas. ¿Cuál es tu película favorita de brujas? Ay, no puedo decir que ninguna, porque desde Nikki la aprendiz de bruja, del rollo manga, a todas, yo hago aquí mi recomendación de cine brujeril.
Y si puede ser, pues que lo vayan viendo, si no lo han visto todas, lo vayan viendo poco a poco. Pero hay una que me sorprendió muchísimo y que también os la recomiendo, que sé que sois muy cinéfilos y cinéfagos. Además, a ver cuando hacemos un crossover igual de nuevo, otro Misterio en Viernes y Tempus Fugit para hablar sobre cine, que es un tema que tanto nos gusta, que es otro de los temas que, aparte de los temas del misterio, otro de los grandes temas que compartimos con pasión. Pues yo recomiendo muchísimo, aunque bueno, podría hablaros de muchas, ¿no? Pero Midsommar también esto, pero una que me sorprendió muchísimo, que no tenía vista hasta que la descubrí, es Haxan, de 1922, una peli que es muda, pero que el director se estuvo documentando durante 2 años con casos reales de acusaciones y ejecuciones de brujas, y es la primera vez que aparecen como hacen esto en Cuarto Milenio, esto cuando cuentan una historia y que te la recrean. ¿Vale? Pues hacen ya recreaciones en una época en la que pues, ya estamos hablando en los albores del cine, y en una época del cine mudo, o sea que es brutal. Esa me sorprendió muchísimo por todas las cosas que comentan de todo lo que se le atribuía al diablo, esas visitas nocturnas a las casas de las mujeres, todo es brutal y te quedas, digo, hostia, qué guapo está. Esa la recomiendo porque a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi, porque realmente está chula, muy, muy, muy recomendable. A mí me gusta mucho La Bruja. Yo sé que Miguel es una Sí, película que odia, pero además me gusta porque tiene muchos contrastes. Aparte de que la fotografía y el guión son brutales, al final es una familia que ha sido aislada por todo lo contrario, por acusar a sus vecinos de que no eran buenos cristianos. sí. O sea, me parece que la temática, y ya os digo, ¿no? Esa segunda lectura me parece brutal y sobre todo a mí me gustaría rescatar la figura de la bruja en los cuentos, porque yo creo que es Sí. algo muy primordial. Es verdad que siempre se utiliza como advertencia el no entres en el bosque, mira lo que pasa, te pueden envenenar, pero sí que tenemos un claro ejemplo donde hay alguna bruja buena Es el mago de Oz. que es el mago de Oz. Bien, sí, claro. Claro, además ahí el maravilloso Mago de Oz, que se publicó por primera vez en 1900, pues ya sabéis que la novela está escrita por Elefant Brown, también tuvo mogollón de influencia por su suegra, que es Matilda Jocelyn Gates, ¿vale? Que también fue muy activista, que también se interesó mucho por el tema de la caza de brujas y que dio su versión, o sea, con el libro que publicó que se llama Mujer, Iglesia y Estado, un libro demoledor en 1893, si mal no recuerdo, en el que ella misma llega a la conclusión de que mucha de o sea, lo que produjo esta caza de brujas fue el que la supremacía masculina, del que se produjera mucho más, se acentuara mucho más la desigualdad de género y el que mantuvieran a la mujer en inferioridad, ¿vale? Influyó muchísimo en este hombre y es la primera vez que aparece la figura de la bruja buena. Ya habéis lo de Glinda, ¿no? ¿Habéis visto esta versión 2.0 más moderna que han echado hace poco en cines y está ya en plataforma? Sí, nos queda la segunda parte. Hemos visto la primera, que Uy, se vale. hace un poco larga, la Donde primera. ni los buenos son tan buenos ni los Claro. malos. Nos queda la segunda Exacto. parte que ha salido hace poquito en cine, entonces estamos pendientes de ver cuándo sale. Esa es la conclusión, Sheila. Ni las buenas son tan buenas ni las malas son tan malas. Entonces, realmente, pues también es una forma de ver esa figura de la bruja maligna con esos atributos peyorativos. Ujú. Es fruto de la propaganda que se hizo en el momento de la persecución de las brujas y esa figura de esa bruja buena, divina de la muerte, ¿no? Que usa sus poderes para hacer el bien, ya es fruto, igual que en el cine y en los cuentos posteriores, porque los que son los cuentos clásicos son muy duros con el tema de las brujas, son aleccionadores, son moralizantes. Acordaros de Hansel y Gretel, e incluso la forma de matar a la bruja, la meten en el horno y la queman, porque a la bruja hay que quemarla, ¿sabes? Es chunguísimo. Realmente detrás hay una lectura bastante dura y cruel, pero es verdad que luego esa revisión que se hizo ya sobre el tema de la caza de brujas, lo que realmente pasó en épocas, ya te digo, hasta el siglo XIX no se atreven con este tema e incluso cuando se publicó El Mago de Oz, que ya muchos dirán, joder, pues no es para tanto, pero era una época en la que aún era tabú hablar sobre este tema. Había muchas concepciones
equívocas sobre lo que eran realmente estas mujeres y sobre por qué se las acusó, cuando luego pues se ponen a estudiarla en profundidad desde el punto de vista, desde el mundo académico, descubrieron que realmente hubo mucha injusticia, mucha atrocidad, mucho, sí, fruto del momento, de la superstición, también de muchos más factores como crisis económica, la pequeña edad de hielo, la guerra de religión, lo que tú quieras, pero que vamos, que se ventilaron a un montón de mujeres solo por el hecho de ser sanadoras, la mayoría es brutal, es brutal. Pues Raquel Berenguer, ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes. Recordemos, Historia de una histeria, Cosas de brujas, editado por Guante Blanco, y nos vemos en un próximo Tempus Fugit o en un próximo Misterios en Viernes o en ese crossover hablando de cine. Ha sido un placer tenerte aquí, Raquel. Un abrazo. Hoy el placer ha sido todo mío, que os queremos mil y yo tiro ese guante para que hagamos el crossover sí o sí pronto. Pues se acerca un Viernes 13 en breve, así que pronto tendréis noticias nuestras. Un abrazo, Raquel. Un abrazo. Un abrazo. Buah, cuántas cosas que asimilar. Y eso que ya habíamos hecho una primera lectura, pero escuchando a Raquel, pues entiendes que siempre hay esos caminos que se bifurcan, en los que hay que ahondar mucho más, sobre todo conocer a muchas de las historias de aquellas, ¿no?, que murieron al tormento, en la hoguera, sin ninguna razón. Además, en el libro aparece, ¿no?, como que tan solo con ser acusada por 2 personas a puerta cerrada, que nadie tenía el derecho a réplica, pues ya valía para que se abriera un proceso. Habla muy bien de los aquelarres de Zugarramurdi, que yo creo que es uno de los grandes ejemplos y de los primeros documentados que tenemos, como decíamos, ¿no?, cuál era su objetivo, cómo lo realizaban, en qué fechas, que yo creo que es algo también como muy, muy importante. Y al final del libro, pues lo que uno hace es balance de los conocimientos que tenía, de los que ha adquirido nuevos leyendo el libro, y sobre todo, ¿no?, pues un balance de lo que ha sido la historia trágica y cruel de muchas de estas mujeres. Es verdad, y hay que reconocer que, como decía Raquel, siempre, ¿no?, pues y hemos dicho, ¿no?, que ni las buenas son tan buenas ni las malas son tan malas, porque es verdad que hay casos en los que estas mujeres se aprovecharon, ¿no?, de la figura de la bruja en aquella época, pues para amedrentar, inculcar el miedo en muchos pueblos, ¿no?, donde decían pues que iba a arruinar las cosechas, que iba a traer el granizo, que al final todo iban a ser penurias, y todo, ¿no?, por un modo económico. Pero también tenemos que reconocer que muchas de estas mujeres sabias que hicieron mucho bien en la sombra, pues al final fueron destruidas de una manera, ¿no?, totalmente cruel. No solamente se llevaron sus vidas, sino que también las hicieron desaparecer de la historia. Y por último, y no menos importante, hoy hemos hecho la presentación aquí en Cuenca, hemos estado con unos pocos compañeros que han venido a vernos, súper agradecidos porque nos arropen de esta manera, pero tenemos una gran noticia que daros, ya la hemos dado en la presentación, y es que el 23 de enero a las 6:30 en la Biblioteca Aguirre, aquí en Cuenca, vendrá nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra a presentar su último libro. La semana que viene os daremos un poco más de datos, pero básicamente es eso. Vendrá, os diremos el sitio exacto, porque creo que va a ser en una sala un poco más grande, pero de momento os podemos decir que el 23 de enero a las 6:30 Miguel Ángel Pertierra vendrá a presentar su libro No tengo miedo a la muerte. Aunque ya sabemos que seguramente el tema se nos quede corto, porque conociendo a Pertierra nos va a dar y nos va a ampliar mucha información de estas experiencias, pero de una manera mucho más científica, vamos a decirlo, ¿no? Nos va a hablar de encefalogramas, del casco de Dios, de qué partes del cerebro se iluminan cuando uno entra en el escáner, ¿no?, y recuerda aquellas experiencias cercanas a la muerte. Así que si os cuadra, estáis por Cuenca, os apetece venir a Cuenca ese fin de semana y coincidir pues para ver a Miguel Ángel Pertierra y que os firme su último libro, pues ya sabéis, el día 23 de enero a las 6:30 estaremos en la Biblioteca Pública Aguirre, creo que va a ser en el Salón de Actos, donde nuestro amigo y tocayo Miguel Ángel Pertierra presentará su último libro. De todas maneras, la semana que viene os lo volvemos a recordar, ya pues sacaremos los carteles por redes, y lo que queremos es, pues una vez al mes, una vez cada mes y medio, 2 meses, pues traer a algún autor aquí a Cuenca y que presente su libro, o que venga a darnos una charla, o sea, unas cosas, seguramente sean viernes, sábado tarde, ya estamos ahí mirando distintas cosillas, pero bueno, quisimos esperar a ese 2026 para arrancar con fuerza,
De momento hemos hecho nuestra presentación, la presentación de Miguel Ángel Petierra y nuevos proyectos, nuevas charlas y nuevas presentaciones que tenemos en un futuro que os avisaremos cuando las tengamos cerradas. Así que sin más, nos marchamos, Sheila. La semana que viene un poquito más. Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana. Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex y Nueva Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.